Mucho se habla de que hoy en día somos un país competitivo y de verdad hay aspectos en que nos sorprendemos del cambio que hemos experimentado. Con motivo del aniversario de la Escuela de Economía de la Universidad Católica, que cumplió 70 años, se nos ocurrió pasar revista a cómo fue que en Chile se estableció el modelo económico que ha transformado prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. A unos cuantos años del 2000 nos encontramos con un Chile que habla de pujanzas, de inversiones, de proyectos, de profundizar caminos para superar la pobreza. Con un Chile que se mira al ombligo y se sorprende a veces de sus propias transformaciones. Este país está distinto, no hay ninguna duda. Más allá de la postura que tengamos y de la evaluación que hagamos de los gobiernos que no hay. Uno anda contenta, anda tranquila, sabe que puede iniciar planes, hacer proyectos. Hablar de 1 millón, 2 millones de pesos es como cambiarse de camisa. Hay mucho más comercio, pero la gente anda más, la nota que anda más callada la gente. Mientras por los años 60 el estatismo era una corriente de moda en el mundo, en Chile una generación de estudiantes de economía e ingeniería se formaba en una enseñanza que otorgaba gran importancia a la iniciativa individual como eje central de la economía. Son los años en que grupos importantes de jóvenes chilenos hicieron cursos de posgrado en universidades norteamericanas y europeas. De hecho, el programa entre la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago en Estados Unidos formó a los llamados Boys, hombres polémicos, que se constituyeron en un núcleo intelectual de influencia importante en los debates de la época. Entre los profesores de Chicago vendrá en 1955 Arnold Harberger, cuya relación con Chile excedería a lo académico al casarse con la chilena Anita Bayalo. Julio Chaná, conocido como el papá de los Chicago Boys, fue el hombre clave en la concreción del programa con la Universidad de Chicago. La demanda. Ello puede obtenerse por medio de... La Universidad de Chicago tenía una enseñanza de mercado social, pero además era decano de ella Theodor Schultz, que más tarde fue premio Nobel. El punto de vista de Schultz que lo ha caracterizado es que la inversión económica más valiosa es la inversión en el hombre. El espíritu crítico y burlón de los chilenos. Había una troupe de artistas ligeras en el Teatro Esmeralda que se llamaban Chicago Girls, que eran chilenas pero oxigenadas para parecer norteamericanas. Y entonces por las afinidades se les llamó Chicago Boys a los que venían llegando de Chicago. Si usted examina a los hombres que han influido en la economía de Chile en los últimos 20 años, seguramente encuentra un 50% egresados o becados o influidos por la enseñanza social de mercado de la Universidad de Chicago. Abierta a las corrientes académicas internacionales y más allá de su convenio con la Universidad de Chicago, la Universidad Católica como tal se constituirá en un importante semillero de hombres de todas las tendencias llamados a desempeñar labores destacadas en el quehacer público, lo que ocurre hasta hoy. Creo que hay mucho más oportunidades, sobre todo para la gente que está más preparada también. Yo encuentro que no hay nada de cambio porque hay más pobreza. Estamos a la vanguardia de los países latinoamericanos. Cuando nosotros veíamos que el país se estaba derrumbando, digamos, y que la crisis económica que nos estaba acarreando la Unidad Popular era evidente para todo el mundo, decidimos empezar a pensar, digamos, un programa económico. Y ahí usamos algunas de las cosas que habíamos hecho para don Jorge Alessandri. A ese plan, elaborado por numerosos economistas, se le llamó después el ladrillo. En la distribución de funciones que hizo la Junta en su primera época, le tocó a la Marina, es decir, al almirante Merino, el sector económico y financiero. La Armada
es la que aporta básicamente los contactos con el mundo civil, digamos, de los economistas que después se hacen cargo del modelo, de Castro, en fin, incluso Lenin, digamos. El día 14 de septiembre llegó una tanqueta a mi casa y se bajó un oficial y me dijo, ¿usted es don Sergio Castro? Sí. Entonces me dice, mire, lo esperan en el Ministerio de Defensa mañana a tal hora, en una hora relativamente temprana. El día siguiente llegó un vehículo, me vino a buscar, me llevó al centro, subí creo que era el 5º piso del Ministerio de Defensa, y en eso se abre una puerta, entra el almirante Merino, a quien yo no conocía, y me dice, mire, me dice, usted va a ser asesor del ministro de Economía que viene en camino, es el general González, y espérelo. Y antes que yo le dijera A o B, digamos, desapareció. Poco después del 11, hay muchas ideas, se reciben muchas ideas de distintas partes de qué cosas se podía hacer en el país. Pero sin embargo no existían ideas claras de cómo sacar el país del hoyo económico en que estaba. Entonces se recurre a una persona de mucho prestigio, que es don Raúl Sáez, que viene a Chile como asesor de la Junta. El ingeniero Raúl Sáez será el llamado a dirimir entre los partidarios de una economía abierta, postura liderada por el ministro Lorenzo Gottuso y el de Economía Fernando Lenis, y aquellos partidarios de una línea más estatista que sostenían varios miembros del comité asesor. Y hay un almuerzo en el Banco Central, donde participa don Raúl Sáez, asesorado por Jorge Caguas, que todavía no era ministro de Hacienda, y Carlos Massad, y en ese almuerzo entonces se decide ir a una apertura de la economía. No exactamente como la idea general, pero bastante cerca a lo que llegó a ser después el plan de recuperación económica. Sergio de Castro, ingeniero comercial de la Universidad Católica, doctorado en Chicago y rugbyista en sus años mozos, es considerado el símbolo del modelo económico liberal. Lo animaba a esta filosofía. Básicamente cuando uno estudia economía en forma seria, digamos, y sistemática, se va dando cuenta de que los procesos económicos funcionan mucho mejor con libertad. Cuando había reuniones con los ministros o con los técnicos, quien tomaba la palabra y que tenía siempre argumentos de gran capacidad de convicción, era él, ¿no? Y que además tenía mucha valentía para hablar delante de la Junta, ¿no? La seguridad de sus principios lo ponen a aprietos verbales en cierta ocasión con el mismo general Pinochet. Hay una anécdota muy conocida al respecto. Se dice que en algún momento el general Pinochet, que dudaba respecto de la aplicación de un modelo muy severo, digamos, que iba a producir alto desempleo, que iba a producir shock, trató de oponerse a estas medidas y dijo entonces que, bueno, los militares somos los que tenemos la sartén por el mango. De Castro habría contestado, y esto es parte del mito, sí, pero se puede quedar con el mango. No, y se exagera mucho. En realidad estábamos discutiendo si se devolvían las empresas o no se devolvían las empresas al sector privado. ¿Cuál fue la reacción del general Pinochet en ese minuto? Bueno, no fue de las más alegres, no dijo nada, pero yo sé que después lo llamó y le dijo, mire, estas cosas no se dicen aquí, ¿no? Como asesor primero y como ministro de Economía en 1975 y de Hacienda a partir de 1976, de Castro fue artífice de profundas y polémicas reformas económicas. Había pocas revistas, ahora ves que lleno de revistas, lleno de cosas, lleno... Estamos siendo conocidos en muchos países por nuestra política, por nuestros productos. Entre las primeras medidas adoptadas por el gobierno militar se encuentran la liberalización de precios. Hacia comienzos del gobierno militar había cerca de 2.000 precios fijados por el Estado, entre otros el de los hot dogs. Nadie pensaba que se iban a liberalizar los precios. Yo incluso recuerdo de que a un grupo industrial que fue a pedir que se le fijara el precio y que por instrucciones del ministro de Economía de ese entonces, el general González, yo les dije que podían fijar el precio que quisieran, que el precio era libre. Se sintieron todos cohibidos y como que no atinaban a dar respuesta. Y se fueron y al día siguiente regresaron
y dijeron que podían bajar el precio, pero que le fijáramos un precio. Y nuevamente se dijo, mire, si el precio es libre. Cuando empezaron a bajar los aranceles y empezaron la mercadería importada a hacerle competencia, aparecía casi como un acto antipatriótico. Esto es decir, bueno, ¿cómo vamos a perjudicar la producción nacional? Y sin embargo, de esa manera la producción nacional tuvo, a mi juicio, una vigorización enorme, porque hay que pensar hoy día todo lo que produce el país. Con la rebaja de los aranceles se inicia la apertura de la economía chilena al exterior, algo que parecía excéntrico en esos años. Es la época en que se impulsa el proceso de privatizaciones. Había cerca de 500 empresas en manos de Corfo en 1973. Se desarrolla el mercado de capitales y hay una lucha contra la inflación. Una recesión internacional derivada del alza del petróleo a fines de 1974, una brusca baja en el precio del cobre, inflación y desempleo descontrolados obligaron a pensar en nuevas medidas. Merino, que veía los asuntos económicos, sufrió un infarto y debió alejarse por lo menos 6 meses del cargo. Y el problema se lo llevamos nosotros al general Pinochet, y el Pinochet ordena entonces prepararle un plan que se llama el Plan de Recuperación Económica, el 966, como se lo nombraban antes, y empieza esto allá, ahí empieza a caminar la cosa. Y finalmente hubo una aceptación del gobierno militar y sobre todo del presidente Pinochet, que a mi juicio tiene un gran mérito en esto, de aceptar una propuesta que en ese momento parecía muy imprudente, la política de shock. Esa política de shock causa un daño a las personas, en muchos casos irreversible, por pérdida de empleo, por caída de salarios, por desesperanza. Hay que recordar que el desempleo estuvo a un 18% en promedio en todos los años de Pinochet. Ante una crisis no cabe sino que actuar con decisión. Junto con actuar con decisión, se tomaron también las medidas para tratar de que los perjuicios no llegaran a las clases más pobres. Sin lugar a dudas, todo lo que ocurrió durante los 70, me parece a mí que fue el esfuerzo mayor, con un costo social altísimo, un costo industrial, un costo productivo enorme. Ahora yo creo que la decisión estratégica de abrir la economía chilena fue una decisión adecuada. Chile no podía continuar sobre la base de un desarrollo hacia adentro, como había sido su tradición histórica durante las últimas décadas. Chile tenía que abrirse hacia el exterior y me parece a mí que fue esto una decisión que correspondía con las condiciones de la economía contemporánea. No, yo creo que la aplicación en los términos en que se dio era virtualmente imposible sin la presencia de un régimen autoritario y muy fuertemente autoritario, ¿no? Primero que estos jóvenes, que en ese momento eran todos jóvenes, tenían las ideas muy claras, sabían perfectamente, eran grandes profesionales y sabían sin vacilación lo que había que hacer. Y segundo, es muy fácil tener las ideas claras, pero además había un clima político establecido por el régimen militar y principalmente por el general Pinochet que les permitía a ellos operar. Es como a un cirujano a quien, digamos, le amarran el enfermo, por así decirlo. Para aminorar el costo social del Plan de Recuperación Económica se toman diversas medidas, entre otras programas especiales de empleo mínimo. Son años duros, acentuados por la falta de libertad de expresión. Pasados los años, sin embargo, el plan abre paso a una estabilización económica, se desarrollan las exportaciones y el país comienza a crecer. Entre el 76 y el 81, Chile crece en promedio 7,2% anual. La inflación pasa del 600% en el periodo de la Unidad Popular a 9,5% en 1981, cifra que no se ha vuelto a repetir. Cabezón Muñiz, una cosa impresionante, tú lo conoces, ¿eh? La viví del mercado de capitales, el viviuilla. Se pone pluma para dar crédito al loco, una cosa impresionante. Los cambios culturales que ayudarían a promover los hombres de Chicago los harían blanco de duras críticas. Hijos del modelo liberal que ellos propiciaban eran precisamente los Cuescos Cabreras, ejecutivos jóvenes, técnicos muchas veces, sin experiencia y vehementes en sus actitudes. Una metedita de pata se la hace cualquiera, pero al final ustedes saben cómo es el chileno. Frente a los problemas y vicisitud de la vida, al igual que el ave fénix, remonta la ceniza. Remonté, pues. Se ha podido transformar a Chile en un país que está muy avanzado en la ruta de llegar a ser un país moderno,
y muy avanzado en la ruta de lograr erradicar la extrema pobreza. Entre las transformaciones llevadas a cabo durante el gobierno militar se encuentra la reforma previsional. El joven Miguel Kast, también de Chicago, ya las había estudiado en los años que siguieron al 74. No se me olvidará porque se hablaba de un estudio que había hecho un ministro de Hacienda del presidente Alessandri, Jorge Prat, en que se contaba que había en el Ministerio de Hacienda una pieza llena de antecedentes que había juntado a este señor para estudiar la reforma de la previsión. Y Miguel presentó un mamotreto, digamos, de 60 páginas, para no ponerle una más ni una menos. Y el primer día me hablaron de Miguel Kast y la imagen que me quedé de Miguel Kast era que Miguel Kast era, no sé por qué, era un motivador. Desde Odeplan, Miguel Kast, reconocido por su preocupación social, fue uno de los impulsores del primer mapa de la extrema pobreza realizado en Chile. La gran mística que Kast ponía en su trabajo se extinguiría con su muerte pocos años después. Hacia fines de los 70, otro hombre se perfila como clave en los lineamientos económicos, José Piñera. Que le dio un horizonte al gobierno militar introduciendo los conceptos de las modernizaciones, conceptos que en muchos casos siguen vigentes todavía. En junio del 79, De Castro fijó el dólar en 39 pesos. Eran los tiempos de la plata dulce en que todo parecía accesible. Ya se habla del boom. Los productos taiwaneses inundan el mercado. La propaganda oficial señala, vamos bien, mañana mejor. Sin embargo, se trata de un despegue más bien débil. Según se desprende de un discurso de Rolf Luder, ministro de Hacienda de la época, el crecimiento había sido financiado básicamente con deuda, la que de 4.000 millones de dólares en 1973 pasó a 17.000 millones de dólares. Ya el 81 aparece con más claridad una nueva recesión internacional. En noviembre de ese año se interviene al primer grupo de bancos. En 1982, la contracción de la economía mundial impactó fuertemente a los precios de las exportaciones chilenas. Cae una vez más el precio del cobre. Todo el mundo, hay que recordar, entre el 79 y el 82 pensaban que estábamos en jauja, que aquí se había producido el milagro. Hacia el verano de 1982, las quiebras y el desempleo aumentan. En el 81 eso comenzó a advertirse con una crisis en la empresa azucarera CAB, que se declaró en cesación de pago y arrastró a su vez a instituciones financieras. En abril de 1982 renuncia Sergio de Castro. Días después jura el nuevo gabinete. Entre los ministros está Sergio de la Cuadra, quien asume en Hacienda. Llama el presidente Pinochet al entonces ministro de la Cuadra, ministro de Hacienda, sucesor de Sergio de Castro que acababa de renunciar, como finalmente había renunciado hacía poco, y le dice, ministro, le dice, he resuelto devaluar el peso, le dice, y saca del bolsillo una imagen de la Virgen del Carmen, como diciendo, Dios nos acompaña. Finalmente, el 14 de junio de 1982, llega la devaluación. ¿Hoy día usted piensa que fue correcto devaluar o no? Yo creo que no, pero debo confesar que son muy pocos los que me acompañan en ese pensamiento. La medida pone fin a la carrera funcionaria de uno de los últimos hombres del ladrillo. Soy una persona bastante testaruda. Y cuando creo que hay que hacer algo, insisto en que se haga eso y no otra cosa. Entonces mucha gente que quería que se hicieran otras cosas, veía en mí un obstáculo. Y yo pensé que a lo mejor al salir yo del gobierno, esas fuerzas se iban a minorar, digamos, y se podría salvar por lo menos lo grueso del plan económico. Pero me fui con pena. El peso con el dólar a 39 pesos del año 79 le costó a este país una cantidad enorme de fuentes de empleo. Quebraron muchas industrias, que eran buenas industrias, que estaban produciendo bien, pero para ese valor del dólar no podían competir. Y los productos importados las destruyeron. En ese punto uno puede decir que estuvo en riesgo realmente la continuidad del modelo, ¿no? Entonces viene un periodo caótico ahí que hasta el año 83 termina expresándose en las protestas.
Sin embargo, las aguas vuelven a tomar su cauce natural. Vamos a detenernos aquí un instante para volver de inmediato con el segmento final de este reportaje. Estamos haciendo historia, revisando cómo se fueron dando los hitos económicos que marcaron un cambio que hoy todos tenemos asumido. Sigamos con ese reportaje. Después de los vaivenes económicos, se inicia una etapa de recuperación y coherencia del modelo en aplicación. Es inevitable mencionar a Viggi como el hombre que produjo la estabilización del modelo y que le dio también un rumbo definido. Chile es el único que lleva 12 años de crecimiento de más del 6%, y si uno mira hacia atrás y se salta la crisis de la deuda, es bastante más largo que eso. Hernán Viggi, un joven ingeniero de la Universidad de Chile con máster en Administración en la Universidad de Columbia, tomará las riendas del Ministerio de Hacienda, poniendo en juego su experiencia ganada a lo largo de su desempeño en distintas reparticiones públicas. Y hoy día es un día especial. Sanea la situación de los bancos. Empiezan las privatizaciones con más ritmo, porque la verdad es que las privatizaciones habían estado más o menos lentas. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República? Sí, juro. En 1990 asume el gobierno el presidente Patricio Aylwin. El ingeniero y doctor en economía en Wisconsin, Alejandro Foxley, ministro de Hacienda de la época, estrena el modelo en democracia, establece una política en consulta y mantiene sus lineamientos generales. Cuando nosotros asumimos, la economía chilena ya estaba en una buena trayectoria. Venía creciendo, como digo, una tasa del 6% durante algunos años. Y la continuidad fue básicamente mantener la economía abierta con un espacio muy importante para la actividad privada, con la proyección internacional muy fuerte. Y en ese sentido creo que fue una buena decisión. El aspecto que Foxley y posteriormente Arinat buscan abordar, creo yo, a mi juicio, es el de los problemas de inequidad que suscita el modelo. Darle a entender a la gente que si aquí no hacíamos una economía más solidaria, si la gente que tiene más no ponía recursos a disposición de la gente más pobre para abrir oportunidades, este país no iba a tener viabilidad política. Y yo creo que lo de la equidad es una fórmula para diferenciarse, porque la mayoría de los economistas de la concertación no cabe duda que no les gustaba el modelo. Sin embargo, cuando llegaron a ser gobierno, y afortunadamente creo yo, se dieron cuenta que habían muchas cosas que eran muy buenas de este modelo. Entonces, para adoptarlo y no caer en una contradicción con lo que habían hecho, tuvieron que decir, mire, pero esto no es equitativo, nosotros lo vamos a hacer equitativo. La economía se ha estabilizado y se dejan de experimentar los trastornos económicos de los años pasados. Durante los años de Aylwin se obtiene una de las tasas de inversión más altas en la historia del país. 30% de la producción. La inversión privada en los 4 años de Aylwin creció 50%, a pesar que subimos los impuestos. A pesar que hicimos inversión social, que algunos consideraban que no era productiva. Hay una cantidad impresionante de medidas que se inventaron en ese momento y, como le digo, con la filosofía de focalizar el gasto hacia los sectores pobres. Y eso se ha continuado en el gobierno de la concertación, afortunadamente. El gasto social está aumentando a medida que ha ido aumentando el ingreso. Estamos más groseros, más sucios el país. Mucho automóvil, muchas malas costumbres. No hemos mejorado mucho, casi nada. El trabajo, hay más trabajo, pero sigue la pobreza igual. Por todos los partidarios del mercado libre que seamos todos los que estamos aquí, es indudable que todavía y por mucho tiempo los gobiernos cuentan en el tema de redistribución y en el tema de inversión social. Muy importante. El actual ministro de Hacienda, Eduardo Arinat, doctorado en Harvard, se muestra partidario del sistema de economía de libre mercado, aunque considera que continúa pendiente la superación de la pobreza y de la equidad. En América Latina, sin duda, México miró la experiencia. Sin embargo, está dispuesto a dar la lucha contra la pobreza con las armas del modelo de economía social de mercado, algo que comparten hoy sus colegas de muchos países de América Latina. La experiencia chilena. A mí me parece que Chile
ha desarrollado una cultura económica, una cultura de responsabilidad económica que es muy importante. Ojalá entendamos que en ese terreno de lo que estamos haciendo en materia económica tenemos que mantener una continuidad a futuro y en esto han contribuido todos. El mundo vive hoy la llamada tercera revolución industrial, que viene montada a caballo de la revolución científico-tecnológica y de una economía globalizada. A pesar de las controversias que provoca el modelo, lo concreto es que varias generaciones de economistas e ingenieros con sólida formación técnica involucraron a Chile en un profundo cambio económico y social. La evaluación final estamos demasiado cerca para hacerla y seguramente va a quedar para la historia. Como sea que se escriba la historia, también seguramente se hablará el día de mañana de una o de varias generaciones de economistas e ingenieros que tuvieron ciertas herramientas técnicas y las usaron para colocar al país a lo que ahora percibimos como el ritmo de estos tiempos. Estamos llegando así al final de esta edición de Contacto. Yo lo invito para el próximo miércoles a nuestro último contacto de esta temporada. No falte. Buenas noches y muchas gracias. Universidad Católica de Chile Televisión presentó